A la persona de al lado, dígale bienvenido. Qué gusto verte. Amén. Amén. Bueno, bendiciones, buenas noches con todos. Para mí es un contentamiento muy grande poder estar hoy compartiendo este tiempito con ustedes y que Dios use este tiempo para que nos pueda hablar a través de su palabra. Sí, que en esta noche lo más importante que hoy usted puede encontrar en este lugar sea la presencia de Dios. Entonces solamente le quiero animar y motivar para que predisponga su corazón, para que Dios le hable a la profundidad de su ser, de su necesidad, de lo que hoy tal vez usted está atravesando, pero hoy Dios a través de su palabra puede llenar su vida, su necesidad, y también le puede levantar. Así es que yo quiero invitarle ahí donde usted se encuentra que cierre los ojos y que le podamos invitar al Señor. Padre bendito, te damos gracias por esta noche. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Hoy te presentamos nuestra vida, Señor, tal como está, con errores, con fallas, bendito papá. Pero hoy venimos ante tu presencia a pedirte que nos ayudes y que nos levantes. Que hoy nos muestres por medio de tu palabra, Señor, cómo poder levantarnos en tu gracia, en tu misericordia, papá. No te queremos esconder nada, queremos más bien, bendito papá, que hoy nos ayudes y que tu mano poderosa hoy se levante en nuestras vidas y que nos levante a nosotros. Y a través de nosotros, papá, todos nuestros familiares, a los que vienen detrás nuestro, papá. Hoy necesitamos encontrarnos contigo. Queremos escucharte, papito amado, y queremos en esta noche, pues que derrames ese vino nuevo, ese aceite que va quitando, Señor, de nuestras vidas toda aspereza, toda herida que va sanando por la unción que viene de ti. Hoy derrama ese aceite fresco, Señor, y sé tú sanando las heridas de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro pasado, de nuestro ser entero, papá. Hoy permítenos, Dios, experimentarnos ese encuentro contigo y que salgamos de aquí con otra mirada de la vida, Señor, con otro corazón, papá, renovado, nuevo, bendito Dios. Gracias. Hoy queremos correr a tus brazos, abrazarnos a ti, papá. Si hoy ya no avanzas, acércate al Señor y solo dile: no avanzo, papá. Levántame, abrázame, Señor. Tal vez hoy ya no tienes fuerzas, pero dile: papá, solamente en ti yo puedo volverme a levantar, Señor. Sé mi refugio en esta noche, papá. Y toma hoy el control de este tiempo. Te damos a ti la bienvenida, Espíritu Santo. Toma el control. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor de bienvenida? Amén. Bueno, familia, esta es otra semana y yo sé que a muchos tal vez les pudo haber golpeado lo de la selección, pero dígale al de al lado: ya pasó. Ya pasó. Sí, ya no se quede en ese martes triste, sí, que nos golpeó, pero la vida avanza, sí, y hay que seguir. Y así mismo, si algo en su vida afectó en su pasado, hay que avanzar. Dígale al de al lado: no te quedes, no se quede, sí, no se quede, hay que seguir, hay que avanzar, porque cuando vamos caminando con Dios es para mejores cosas, no es para quedarnos en el pasado, sino para avanzar. Y el mensaje de esta noche se llama En medio de la tormenta. Amén. Cuenta una historia que había un piloto que se preparó para un vuelo que él tenía. Y este piloto pues se despertó muy temprano, oró, le llamó a su tripulación para que pudieran llegar temprano al vuelo y preparó todos los equipos. Decidió mirar nuevamente cuál era la línea de viaje y preparó todo lo que él pudo haber hecho en sus fuerzas para ese viaje. Pero lamentablemente lo que no pudo preparar fue que
ante su mirada, cuando ya estaban viajando, llegó una tormenta. Y familia, hay momentos en la vida que aunque nosotros nos preparemos, aunque nosotros vengamos a la iglesia, aunque nosotros estemos obedeciendo, sí, vamos a enfrentar una tormenta. No hay algo que nos pueda evitar eso, porque las tormentas aún son lugares por donde Dios nos invita a transitar. Son lugares donde Dios permite que tú también pases. Las crisis, las tormentas, los hornos de fuego. Dios no está fuera de esos lugares, aun cuando nosotros mismos nos equivocamos, cuando nosotros fallamos, pecamos. Aún ahí, en esa tormenta de tus malas decisiones, dígale al de al lado, Dios también está ahí. Dios también está ahí. Sí, Dios también quiere estar en ese lugar donde la tormenta tal vez tú llegas a pensar que Él no estaría. Pero ¿sabes qué? Lo magnífico de Dios es que Él se adelanta a la tormenta. No es que Él está desde su trono en el cielo diciéndote, tapándose la nariz por el pecado. Él ya se adelantó a la tormenta para no dejarte solo. Ese es el Dios que tenemos. Un papá que Él está consciente de las pruebas que tú tienes. No estás solo. Y que aun cuando Él piensas que se alejó de ti, Él ya corrió a la tormenta para que tú sepas que Él está ahí. ¿Por qué no le damos un aplauso a ese papá que nos ama? Porque Él corrió hacia nuestras tormentas solo para decirnos, no estamos solos. Él nos ama y nos quiere sacar de esa tormenta. Esa es la buena noticia en esta noche. Quiero invitarte a Marcos, capítulo 4, desde el versículo 35, que me puedas acompañar ahí en tu Biblia, ¿sí? Marcos capítulo 34, versículos 35. Cuatro 35. Amén. Bueno, en esta parte dice, Jesús calma la tempestad. Vamos a levantar nuestra mano derecha y vamos a decir por fe, Jesús calma mi tempestad. Amén. Dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Subraye esa parte si puede. Había también otras barcas, ¿sí? Versículo 37 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, o también que ya se ahogaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Sí, la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús les encontró a los discípulos, y cuando les encontró a los discípulos dice que Él les guió, les dijo, súbanse a la barca, vamos a cruzar el lago. Pero cuando el Señor Jesús les increpó a hacer esto, no era a las 12 del día, no eran las 3 de la tarde, ya estaba oscuro. Ya era una hora que ya no se podía ver. Amén. Y más adelante dice que vino una tempestad. Amén. Mire, familia, nosotros podemos en primer lugar ver aquí que ¿quién les metió a la barca o les hizo entrar?
para que lueguito viniera la tempestad? Fue Jesús. Jesús les dijo, vayan. Y enseguida que vino una tempestad. ¿Sí? Mire, familia, hoy yo quiero hacerle una pregunta. ¿Quién guía tu agenda diaria? ¿Quién toma las decisiones en tu vida? Sí. A veces nuestra agenda está guiada por nuestros pensamientos, por lo que nosotros queremos, o está guiada esa agenda por lo que Dios quiere para tu vida. Y si nosotros revisamos aquí, dice que el Señor Jesús guiaba la agenda de los discípulos. Él determinaba hacia dónde tenían que ir. Nosotros en Mateo 6:10 leemos muchas veces, y hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como en el cielo. Siempre a veces oramos eso, pero ¿cuánto lo vivimos? ¿Cuántas veces le estamos siguiendo a Dios, aun cuando Él nos hace atravesar por momentos de tempestades? Porque a veces nosotros podemos sentir que Dios ya no está con nosotros cuando las cosas no cambian. Y Dios te dice, no te rindas, no desesperes, espera. Pero a veces al corazón de uno empieza a venir esas voces que le dice, ya como que la iglesia no te está sirviendo, como que hacer el devocional tantas veces que oras y nada cambia. Sí, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces. Y hay momentos donde Dios mismo te guía o te hace entrar por momentos donde a veces no escuchas su voz, donde lo que tú le has pedido al Señor, Él no responde, pero no significa que Él no está ahí. Significa que Él está mirando el corazón para ver si tú vas a elegir permanecer con Dios, aunque no veas nada. Amén. Porque el Señor Jesús les estaba llevando a una tempestad. Sí, Él les estaba llevando a una tempestad y esa era su voluntad. Y hay momentos donde Dios permite que también atravesemos tormentas. Su voluntad a veces también camina ahí. Sí. Dice en el versículo 37 que la barca se estaba llenando ¿de qué? De agua. Sí. Seguramente los discípulos estaban tratando de sacar el agua de la barca como podían. Sí. Ellos llegaron a ese lugar por obediencia o desobediencia. Le obedecieron, pero a pesar de que le obedecieron, estaban en medio de ¿qué? De un problema. Sí, estaban en medio de un problema. Obedecerle a Dios, escúcheme, no significa que la seguridad de la obediencia es que nunca vas a tener problemas. Obedecerle a Dios significa que aunque atraviesas los problemas, no te vas a mover de donde Él te dijo que camines. Y Dios les estaba diciendo a estos discípulos, aquí les traje yo. Hay situaciones, familia, donde nosotros, sí, a veces podemos pensar, yo quiero venir a la iglesia para que ya no tener problemas. Yo quiero ir a la iglesia para que en mi casa ya no haya pleitos, para que me suban el sueldo. Pero no siempre Dios opera de esa forma. No siempre Dios opera desde lo que tú le pides. Él tiene un propósito para ti. Y lo que nosotros debemos empezar a buscar es entender su propósito. Porque estos hombres que estaban en la barca, que empezaron a sentir pánico. Ellos empezaron a sentir que el mundo se les venía encima.
No sé si usted alguna ocasión en esta semana o en este año ha sentido pánico. Ha sentido tal vez que hay cosas que ya no están en sus manos y que se van a perder. Pero ellos sentían eso. Pánico porque sentían que la vida se les iba. No sé si usted en algún momento ha sentido eso. Pero estos hombres sentían que era su última noche con Jesús. Y hay momentos en la vida que también llegamos a sentir eso. De esta ya no voy a salir. Mi situación en casa no se va a resolver. Nunca más se me va a abrir una puerta de trabajo. Nunca más alguien me va a amar. Y tal vez llegamos a sentir ese pánico como estos hombres llegaron a sentir. Que era el último día de sus vidas. ¿Sí? Dígale al de al lado, ellos tenían miedo. Sí, ellos tenían miedo. Sí. Ellos se sentían ahogados. Familia, hay veces que uno se siente así con las deudas. Uno siente que ya no sabe hacia dónde más ir. ¿Qué otra cosa más puede hacer para ya no sentir el peso de las deudas? A veces uno se siente ahogado en un matrimonio y dice, ¿cómo resuelvo la situación con mi pareja? Las cosas están mal, pero ya he hablado con esa persona y no cambia. Y a veces uno puede sentirse ahogado. Así se sentían los discípulos. Se sentían ahogados, sentían que ya no había esperanza, ¿sí? Sentían que habían hecho todo, porque habían ido a esa barca no por desobedientes, fueron por haberle hecho caso al Señor. Y a veces uno puede sentirse caminando con Dios ahogado. Yo más lo que voy a la iglesia y nada cambia. Más lo que voy al pastoral, más lo que voy al ministerio y nada cambia. Pero solo dígale al de al lado, Dios no te ha abandonado. Aunque a pesar de su obediencia, a pesar del problema que le ha superado, solo quiero decirle en esta noche que Dios no nos ha dejado. Que Dios sigue en la tormenta con nosotros. Que Él no te ha abandonado, aunque la tormenta sea extremadamente fuerte. Amén. Pero el pánico nos impide ver eso. Nos impide ver que Dios es el único que nos puede salvar. Amén. Él es el único que nos puede salvar. ¿Sí? Dice en el versículo 38, entre tanto Jesús se había quedado dormido en la parte de atrás de la barca, recostado sobre una almohada. Los discípulos lo despertaron y le gritaron, Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? ¿Sí? Versículo 39, Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaran. Enseguida el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Le invito a que pueda anotar esta frase. No puedo rendirme y querer controlar la situación al mismo tiempo. No puedo rendirme y querer controlar la situación al mismo tiempo. ¿Sí? O sea, los discípulos en su pánico, ¿cómo reaccionaron? Ellos, viendo que el agua se estaba desbordando en la barca y trataban de sacar el agua, van donde Jesús y le despiertan, como diciéndole, ya pues ayúdanos, estás muy dormido, levantémonos, coge un balde y saca el agua. Los discípulos tratando de ordenarle a Jesús. Pero a veces en nuestra desesperación nosotros también tratamos de poner nuestros planes a Dios.
yo quiero que me salves de esta forma, yo te presento este proyecto y yo quiero que me lo bendigas, yo quiero que cambies esta situación, pero para mañana. Y le damos órdenes. Y le tratamos de decir y de enseñar a Dios cómo debe hacer su trabajo. Hay una anécdota, ahorita que estábamos hablando del fútbol y de nuestro anterior técnico, ¿sí? Este técnico Becasese, ¿sí? Una anécdota que cuentan en Argentina es que él él ayudaba en la selección argentina hace muchos años atrás, en el cuerpo técnico. En un entrenamiento de la selección argentina, un día Lionel Messi, para los que tal vez no les gusta el fútbol, hoy por hoy es uno de los mejores jugadores de fútbol. No vamos a entrar en debate porque vaya a haber un pleito. Pero es un extraordinario cobrador de tiros libres. Entonces un día el entrenador Becasese, que en ese momento era ayudante, le intenta enseñar y le dice: no patees así el balón. Y le enseña cómo debe pegarle al balón. Entonces imagínese usted esta escena donde un entrenador que no había tenido un conocimiento de cómo hacerlo, le enseña al mejor de todos. Es un poco, como les digo, extraño. Y de la misma manera es extraño que nosotros le demos órdenes a Dios de en qué tiempo, en qué modo, en qué forma queremos que Él resuelva nuestros problemas. Porque, familia, hay momentos que vivimos autoengañados, creyendo que nuestras buenas intenciones van a cambiar lo que estamos viviendo. Pero tus buenas intenciones, dígale al de al lado, no le ayudan mucho a Dios. No le ayudan. No le ayudan. Esos consejitos que le tratamos de dar a Dios, no le ayudan. ¿Sí? Alguien me decía, es que yo creo que Dios está obrando a través de mi fe. Hay veces, familia, que necesitamos, más que buenas intenciones, ser direccionados. Aprender a oír, aprender a escuchar, para que Dios nos diga cómo podemos transformar la vida, la familia, la economía. O sea, ¿qué es lo que tenemos que primero hacer? Dígale al de al lado, aprende a escuchar. Nos cuesta escuchar, nos cuesta, siempre nos golpea, porque estamos viendo que las cosas que quisiéramos escuchar sean de la persona correcta, sean como yo quiero, a mi manera. No, escúchele a Dios, escúchele, obedézcale, apréndale a oír, aprenda a sentarse a escucharle a Dios. Cuando usted se levante en las madrugadas, tenga tiempos con Dios. No salga de su casa sin antes haber tenido un tiempo de decirle: Señor, antes de empezar todas las cosas que me toca hacer, yo te quiero primero aprender a oír. No quiero hacer nada a mi manera. Yo no quiero resolver las cosas como antes hacía, a los gritos, al apuro, en la desesperación. No, familia. Necesitamos volverle a oír a Dios. Entonces, estos hombres le empiezan a decir: Señor, levántate, sálvanos. Le empiezan a increpar, como queriéndole mandar una indirecta. Pero a veces, familia, también nosotros cometemos ese error. Porque muchas veces solo vamos caminando en la vida y no le escuchamos a Dios. No le oímos. No nos sentamos a comprender lo que Dios nos quiere decir. Y estos hombres estaban en la barca dándole órdenes al Señor, diciéndole: no te da miedo que nos vayamos a morir, como diciendo: tú ya perdiste el control, ahora nosotros nos vamos a hacer cargo. Dios no ha perdido el control de su vida. No ha perdido el control. Tal vez hoy usted, como nos ha pasado a todos en un momento de nuestra vida, sintamos miedo
porque delante de nosotros las nubes son oscuras y grises. El panorama parece muy difícil, pero quiero recordarte algo. Dios está en la tormenta contigo. Dios está en la tormenta contigo. Dios está en la tormenta ahí. Es más, no es que cuando entraste en la tormenta Él te fue siguiendo. Él ya se adelantó. Antes de que tú ya llegaras a esa tormenta, Él ya se adelantó para que tú sepas que Él no te ha abandonado. Amén. Él no te ha abandonado. Sí. Entonces, ellos no podían ver la gloria de Dios a menos que se rindieran. Pero si ellos querían ordenar cómo Jesús tenía que hacer su trabajo, nunca iban a ver la gloria de Dios. Entonces, o te rindes delante de Dios, ¿sí? O te rindes o sigues teniendo el control de tu problema. Y yo quiero sugerirle en esta noche a todos los que están aquí, y recuérdele al de al lado, mejor ríndete. Mejor ríndete. Mejor ríndete. Familia, a veces vivimos con necedad en nuestro corazón. A veces vivimos tratando de nosotros dirigir las cosas y no hay cambios. No hay nada visible que nos esté mostrando que, como le digo, que ya le hemos entregado el control a Dios. Pero es mejor rendirse, porque lo que usted y yo nos perdemos cuando seguimos teniendo el control de la situación es que no vamos a ver la gloria de Dios. No va a ver la gloria de Dios a sus fuerzas. Solo va a haber destellos, ¿sí?, de su misericordia, porque le ama. Y porque le ama, Él muchas veces le está protegiendo de muchas cosas malas. Pero Dios quiere mostrar su poder. Dios quiere asombrarle, Él quiere sorprenderle a usted. Hoy conversábamos con una discípula que está sirviendo en la célula madre en la iglesia, y ella me contaba a mí, me decía: yo una vez Dios me puso que le dijera a mi marido que nos casemos. Y ella le decía: pero Señor, si ya vivimos juntos, ya nos casamos el civil, ya, o sea, no exageres. Y Dios le decía: solo dile, cásate conmigo. Pero lo ilógico era que la mujer le tenía que decir al varón. Entonces ella no estaba muy de acuerdo, pero Dios le insistía y le insistía, hasta que ella un día fue y le dijo al marido: cásate conmigo. ¿Y sabe qué le dijo al marido? Déjame pensarlo. Entonces, hoy estábamos conversando y esta persona se reía, o sea, decía, yo le digo a su marido: un rogado, ¿no? Me dice: sí, dice, bien rogado. Pero eso fue hace muchos años atrás. Y quiero contarle que hace unas 3 semanas, esta pareja, el marido se acercó a mí y me dijo: Andresito, yo quiero que hoy ore por estos anillos. Y él había comprado unos anillos y le dijo enfrente mío: quiero que te cases conmigo otra vez. O sea, no les voy a decir por curiosos, sí, pero es real. Ustedes van a ver luego por ahí, porque él va donde mí y me dice: ore. Y le digo: dígale, pero no me diga a mí, dígale a ella. Entonces dice: vuélvete a casar conmigo. Y ellos han pasado un proceso tan fuerte. Solo Dios les pudo tener unidos, anclados. Y ellos van a renovar sus votos. Pero ¿qué quiero decirle? Para esta persona que estaba orando por la reconstrucción de su matrimonio, le tocó soltar. Ella se quería rendir, quería abandonarse, ya no quería seguir.
pero se abandonó. Y ella pensaba que esas palabras de su marido nunca iban a llegar, pero llegaron. Sí, y llegaron porque cuando Dios nos ve que nos rendimos delante de Él, en vez de estar queriendo tener el control de las cosas, Él nos sorprende. Él nos da más de lo que nosotros le podríamos pedir o imaginar hacer en nuestras fuerzas. Y Dios les sorprendió, y nos sorprendió a todos, porque era algo que no nos hubiéramos esperado. Pero Él le dijo: volvamos a casarnos. Lo que parecía imposible, dígale al de al lado: para Dios todo es posible. Y dele un fuerte aplauso al Señor. Amén. Para Dios todo es posible. Aunque parezca imposible en la barca, aunque parezca que esa persona no va a cambiar, que tus hijos no van a cambiar, que las deudas te están ahogando, pero la palabra de Dios dice: aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Amén. Entonces, aquí hay un problema. Ellos saben qué pasó. Ellos dejaron de verle al Señor y vieron sus circunstancias. Y cuando ves tus circunstancias, por más difícil que sea, quieres empezar a hacer en tus fuerzas las cosas, pero vives mal, vives estresado, vives agotado, vives enfermo. Mejor suelta. Mejor suéltate en Dios. Mejor dígale al de al lado: deja que Él te sorprenda. Deja que Él te sorprenda. Él te quiere sorprender. Si Él es un papá detallista que te quiere sorprender. Ese es el Dios que tienes. No es un Dios parco, no es un Dios seco. Es un Dios que anhela sorprenderte. Amén. Pero es muy difícil que Dios pueda sorprender a los que queremos darle órdenes a Dios. No, Señor, no es a tu tiempo, es a mi tiempo. Yo bien estoy, Señor. No, familia. Porque sí habemos algunitos. Sí habemos algunitos así. Yo veo desde acá. A veces mi santo corazón quiere lanzar la Biblia, pero el Espíritu Santo me sostiene la mano. Digo: no, Señor, no me dejes actuar mal. No me dejes. Porque le cambia, como le digo, a uno cuando uno suelta las cosas en las manos del Señor. Sí. Anote esta frase para que la recuerde. Cuando temes al Señor, no hay nada que temer. Cuando temes al Señor, no hay nada que temer. El versículo 40 y 41 dicen: entonces Jesús dijo a sus discípulos: ¿por qué estaban tan asustados? ¿Acaso no confían en mí? Y el versículo 41 dice: pero ellos estaban asombrados y se decían unos a otros: ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar obedecen? Sí. Antes los discípulos en la barca, porque ahora Jesús se levanta de su sueño y calma la tormenta. Hay algo importante aquí, familia. A Jesús no le despertó la tormenta. A Jesús le despertó el miedo que veía en sus discípulos. O sea, no tienes un Dios impávido. Él está viendo tu corazón y por ese amor Él se despierta para levantarte, para no dejarte ahogar, familia. Sí, Él te está mirando. Sí. Y familia, cuando el Señor Jesús se levanta y hace calmar el agua, sí, es cuando los discípulos ya no ven, como les digo, con miedo. Ahora ellos están asombrados, sí. Ahora ellos están asombrados de lo que ven en el Señor Jesús, el poder que salía de Él, sí. ¿Qué veían ellos? Ellos veían que el Señor Jesús había calmado las aguas. Cuando tú ves el poder de Dios,
te asombras. Cuando a mí esta mujer me contaba su testimonio, yo estaba asombrado porque yo le conozco al marido. Y sé lo difícil de que él haya dicho esas palabras. Pero cuando tú ves la gloria de Dios, Él te asombra. Entonces, familia, Dios te quiere asombrar. Dios te quiere arrancar una sonrisa. Dios te quiere cambiar el corazón. Él se quiere glorificar. Eso quiere hacer Dios. Porque cuando seguimos haciendo en nuestras fuerzas, vea, ni un diente se nos ve. La boca se nos va abajo a veces de un espíritu que a veces llevamos porque vamos cargando el mundo en nuestras fuerzas. Pero cuando le entregamos las cosas a Dios, sí, cuando le entregamos todo a Él, familia, Él opera. Acompáñeme al Salmo 46:10, sí, acompáñeme al Salmo 46:10. Salmo 46:10. Dice: ¿qué hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra? ¿Qué quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego? Versículo 10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dígale al de al lado: Dios está contigo. Dios está contigo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dios está contigo. Y Él nos quiere sorprender. Él no nos quiere, sí. Él no nos quiere dejar en medio de la tormenta, porque cuando pasamos en medio de la prueba, muchos nos dejan, muchos nos abandonan, pero Dios es alguien que nunca se va a ir de tu lado. Sofonías 3:17 dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él te salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Amén. Esos cánticos no son de gana. Esos cánticos, dígale al de al lado, son de victoria. Son de victoria, familia. Dios no se goza así nomás. Es porque Él está viendo la victoria. Sí. Y Él está en medio de ti. Él está a tu lado, familia. Sí. Pero cuando tú te dejas sorprender por Dios, porque al principio los discípulos tenían pánico, pero ahora vieron quién era Jesús. Y cuando tú ves quién es Dios en medio de tu problema, el pánico se transforma en asombro. El pánico se transforma en alegría, en gozo. Amén. Le cambió el corazón a esos discípulos. Dios ha hecho algo sobrenatural. Amén. Entonces, cuando tú le temes, estás asombrado porque le has conocido a Dios, ya no tienes de qué temer. Esas deudas, eso que no cambia en tu casa, esa situación de salud, familia, vuélvele a mirar a Él. Es cuando dejamos de ver el pánico en la tormenta y cuando le volvemos a mirar ¿a quién? A Él. Es cuando Él te va a venir a asombrar. Acompáñame en Lucas 12:32 al 34. Sí. Lucas 12, del 32 al 34. Y quiero hablarle a través de este versículo a muchas personas que hoy están con temor, con miedo, que están pasando una prueba muy difícil. Pero el Señor te dice esto en esta noche: no temas, manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsa que no se envejezcan, tesoros en los cielos que nunca falta, donde el ladrón no llega ni la polilla corrompe, porque donde está vuestro corazón, allí está vuestro tesoro. Somos la manada del Señor. Vuelva a poner su corazón arriba. No importa lo que hoy sus ojos vean. Dios nos dice en esta noche: manada pequeña,
no temas, porque al Padre os ha placido darnos el reino. Demos de un fuerte aplauso al Señor. Amén. En su reino está la victoria, en su reino hay transformación, en su reino hay vida, en su reino no hay escasez, en su reino hay sanidad, en su reino hay reconciliación. Eso ha venido a traerte Dios. Restauración. No importa que seas el único loco en tu casa, no importa que tu mujer no crea en el Dios que tú crees, no importa que tu marido no crea en el Dios que tú crees. A Dios le ha placido darnos el reino. Somos esa manada del Señor. Así es que dile al de al lado: ya no llores, ya no llores, porque hoy el reino ha descendido sobre nosotros. ¿Sí? Dios usa las tormentas para enseñarte cosas acerca de Él y cosas acerca de tu fe. Vamos a irnos a otra tormenta en Mateo 14, 22 al 24. ¿Sí? Mateo 14, 22 al 24. Mateo 14, 22 al 24. ¿Sí? Dice: después de esto, Jesús ordenó a los discípulos: suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago. Yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. Si vemos nuevamente, Jesús hace algo. ¿A dónde les manda a los discípulos? A la barca. Probablemente a otra tempestad. ¿Sí? Les dice: adelántense, yo voy a ir después. En el versículo 23 dice: cuando toda la gente se había ido, Jesús subió a un cerro para orar. Allí estuvo orando hasta que anocheció. Dice que les mandó solos en una barca y que Él estaba orando. Familia, hay momentos en que Dios te permite atravesar nuevamente las tormentas, pero Él está clamando por tu vida. Él está intercediendo por ti. Él está: Señor, dale fuerzas a mi hijo, dale fuerzas a mi hija, Señor, que su fe no falle. Él está clamando, porque cuando tú le obedeces a Dios, Él te está cuidando. Amén. Él cuida, Él está protegiéndote cuando tú caminas en pos de su dirección. El versículo 24 dice: mientras tanto la barca ya se había alejado lo bastante de la orilla, navegaba contra el viento y las olas golpeaban con mucha fuerza. El versículo 26 dice: los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Dice que la barca ya estaba en el centro, en lo más oscuro, en lo más profundo. Y dice que de repente Jesús a lo lejos se les apareció. Versículo 26 dice: los discípulos lo vieron, pero no le reconocieron y estaban llenos de miedo y gritaron: es un fantasma. Enseguida Jesús, dice, les dijo: calma. Dígale al de al lado: por Dios, cálmate. Cálmate, hermano. Si no te desesperes. Versículo 28 dice: entonces Pedro le respondió: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo también camine sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Y Jesús le dijo: ven. Y de inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó: sálvame, Señor. Entonces el Señor extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí, ¿por qué dudaste? Amén. Mire, familia, nuevamente Jesús les da una dirección y les dice: vayan a la barca. Y Jesús, Él sabía que podría haber una tempestad, porque generalmente en las horas altas de la noche lo que más hay en ese lugar son tempestades. Pero dice que cuando los discípulos entran a la mitad de la noche, cuando era el momento más oscuro, ven a Jesús en las aguas y ellos pensaban que era un fantasma. Y cuando Jesús les dice: cálmense, ellos recobran la paz. Y Pedro se arriesga y le dice:
quiero llegar hacia donde estás tú. Ayúdame a llegar. Y dice que Pedro se lanzó por fe unos pocos pasos. ¿Sabe, familia? A veces como que leemos esta historia y le echamos la culpa a Pedro y decimos, Pedro, qué poca fe que tuvo. Pero la Biblia nos enseña que Dios puede operar en la poca fe. Dice, si tu fe fuera como un grano de mostaza. No es algo inmenso, es algo pequeño. Sí. Dice, le podrías decir a esta montaña, vete al mar, y así sucedería. Familia, Pedro con esa poca fe pudo caminar sobre las aguas. Hoy Dios nos quiere enseñar algo más, y es que Él no está buscando una fe descomunal en nosotros. Así como te encuentres, con tus problemas, con tus dificultades, con tus líos, cuando has fallado, pero si te vuelves a Dios, aún con la fe del grano de mostaza, dile al de al lado, no te vas a ahogar. No te vas a ahogar. Vas a caminar por encima del agua, vas a caminar por encima de la tormenta, por encima de tus problemas, porque no es esa fe descomunal. Es como vemos aquí, esa fe pequeña. Porque a veces decimos, pero es que Dios nos va a juzgar. No, Dios no le estaba condenando aquí. Pedro le estaba animando, le estaba diciendo, ibas bien, ¿por qué dudaste? Estabas haciendo lo correcto, porque ese es Dios a través del Espíritu Santo. Alguien que constantemente quiere ir a tu lado y que te dice, no te rindas, no te rindas. Que cuando a veces vienes a la iglesia y dices, pero es que no quería venir, pero el Espíritu Santo te está diciendo, aquí te va a ir mejor. Sí, lo hiciste bien. Que cuando a veces parece, sí, que llegamos a la casa, no fue un gran día, pero el hecho de haber vuelto a tu casa con tu familia es la mejor decisión que pudiste haber tomado. Y es cuando ahí el Espíritu Santo te dice, estás bien, pero es que no me siento bien, tuve problemas, tuve dificultades, pero el Espíritu Santo te viene a alentar, te viene a decir, no te rindas. Que tal vez tú en tu casa tuviste una pelea y querías reaccionar igual mal, querías responderle a tus hijos o a tu marido y decirles de esta vida y la otra, pero te quedaste callado y no te dio satisfacción, pero te guardaste la lengua. Y el Espíritu Santo te dice, esa poca fe y ese acto de haberte callado, lo hiciste bien. Amén. Porque en esos detalles, sí, es donde Dios comienza a operar. En lo poco, familia, no en lo mucho. Sí, Jesús no le estaba reclamando, lo que estaba haciendo Jesús era darle ánimo. Le estaba diciendo, bien, Pedrito, creíste en mí. Porque Dios se alegra con 10 pasos que des o si das un paso de fe. Amén. Él se alegra, familia, porque Él está esperando que volvamos a confiar en Él. Dios puede usar tu fe, así sea pequeña o grande, pero si empiezas a caminar con Él, un paso a la vez, Dios va a cambiar tu vida. Y Dios va a calmar la tormenta, familia. Y Dios va a guiar la tormenta en tu vida. Ahí mismo en Mateo 14, pero vamos al 32. Mateo 14, 32 hasta el 34, ¿sí? Mateo 14, 32 al 34. Dice la palabra de Dios. Y como ellos entraron en el barco, se calmó el viento, ¿sí? Dice que nuevamente Jesús hizo que se calmara la tempestad. Entonces los que estaban en el barco vinieron y que dice, y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Sí, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Hay algo que en esta segunda tormenta
Ellos aprendieron. Dígale al de al lado, oirás. Oirás. Sí. En la primera tormenta, ¿qué pasó con ellos? Se sorprendieron. Amén. Pero en la segunda, dígale al de al lado, le conocieron a Él. Vieron que Él era Dios. Amén. Familia, cuando estamos caminando con Dios, el Dios que nos está guiando no es para darnos resultados. O sea, Dios no solamente quiere darte resultados, dígale al de al lado, Él quiere que le conozcas a Él. Él quiere que le conozcas a Él. Porque ¿de qué sirve, familia, que Dios nos vaya dando resultados, bendiciones, pero nunca le conocimos en la intimidad? Pero en esta ocasión, ellos se encontraron con Dios. Y yo te quiero decir en esta noche que en cualquier situación que tú estés pasando, lo mejor que te puede pasar es que te encuentres con Dios. Ni el milagro es tan restaurador como encontrarte con papá. Cuando tú te encuentras con Él, todo cambia. Tu corazón es restaurado. Sientes el abrazo de Dios, sientes que Él te ama, que Él puede perdonarte, que Él puede levantarte, que Él puede darte palabras de vida eterna. Eso no hace el milagro. Pero cuando te encuentras con Él, te encuentras con el amor. Porque el amor no es un sentimiento, el amor es una persona. Y cuando te encuentras con Él, no solo recibes algo, tu corazón es restaurado. Y cuando tienes un corazón sano y un corazón restaurado, ¿sabes qué pasa? Puedes volver a la batalla. Puedes volver a perdonar. Puedes volver a confiar en medio de tu matrimonio, en medio de tus hijos. Puedes volver a decir, voy a volver a intentarlo. Voy a volver a intentar en el trabajo. Pero cuando tu corazón está sano. Y el milagro no siempre hace eso. Pero cuando te encuentras con Jesús, Él te sana. Y yo quiero decirle a muchos que hoy están pasando un tiempo de oscuridad y de tormenta. Lo mejor que te puede pasar es encontrarte con Él. Es que Él te abrace y es que Él te diga, no te he dejado, no te he soltado. Amén. Dígale al de al lado, no te ha soltado. Sí, no te ha soltado. Sí. Más restaurador que un milagro es encontrarte con Él. Y si hay alguien en tu familia, en tu hogar, alguien cercano a ti que necesita un milagro, pídele que se encuentre con Él. Pídele que se encuentre con ese Dios que sana, que restaura, que libera y que nos vuelve a decir, vuelve a levantarte. Vamos a escuchar esta parte en Nahum 1:3. No les voy a pedir que abran porque se vayan a demorar. Pero si puede, encuéntrelo. Nahum 1:3. Y si no, escúchelo. ¿Sí? Nahum 1:3 dice, nuestro Dios es muy poderoso. ¿Sí? Dice, siempre castiga a quien lo merece, pero también es un Dios paciente y no se enoja con facilidad. Mire lo que dice aquí. Nuestro Dios camina entre las tormentas. Las nubes son el polvo que Él levanta. Dios está caminando en su tormenta. Dios está caminando en medio de las tormentas. Cuando usted vea una tormenta adelante, vea problemas, familia, déjeme asegurarle algo. Nahum 1:3 dice que Dios ya se adelantó. Él ya está allá, porque Él le ama tanto que lo que Él quiere es sorprenderle ahí y decirle, como cuando Jesús les vio a los discípulos en la tormenta y les dijo, no se asusten, yo estoy con ustedes. Sí. Él quiere decirte en medio de tu tormenta, en medio de tu dificultad, en medio de eso que no sale, que no sabes cómo romper, yo estoy contigo. Y Dios me decía, esas nubes grises no son los problemas, es el polvo de los pies del Señor corriendo que se levanta para ayudarte.
No estás solo, familia. Él se haya adelantado allá para rescatarte, para que conozcas que Él está ahí para darte el encuentro. Salmo 63, 7 al 9 dice: porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para la destrucción buscaron para mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Él está en medio. Aun cuando tú te has equivocado, Él está ahí. Dígale al de al lado: Dios te ama. Sí. Aunque no comprendas la tormenta, Él corrió hasta allá para acompañarte. Familia, Él no te ha abandonado. No importa que tú hayas causado esa tormenta, Él está ahí. Él está ahí para levantarte, para sostenerte, para recogerte y para decirte que no va a pasar nada. Finalmente, familia, hay algo que nosotros anotamos al principio en Marcos 4:36. Entonces dejaron a la gente y atravesaron el agua en una barca, y algunas otras barcas les acompañaron. ¿Sí? Mira, este versículo es muy importante porque tal vez aquí hay padres, tal vez aquí hay empresarios, tal vez aquí hay personas con liderazgo, que hay personas que les están siguiendo. Como dice aquí, que los discípulos de Jesús fueron en una barca, pero ¿qué otras barcas le siguieron? Le siguieron. Pero esas barcas que le siguieron recibieron un beneficio, porque cuando el Señor Jesús calmó la tempestad en la barca de los discípulos, las otras barcas también se beneficiaron de eso. Cuando Dios te restaura, va a restaurar a tus hijos. Cuando Dios te restaura, va a restaurar a tu esposo o a tu esposa. Cuando Dios te restaura, va a restaurar a los que vienen atrás tuyo. Porque cuando sanó, cuando calmó la tempestad, no solo fue para el beneficio de la barca de los discípulos, las otras barcas también se salvaron. Y hoy, si tú tienes hijos, hoy si tú tienes familia, no te rindas. Aunque la tormenta sea oscura, Él está contigo. Pero los que te siguen, cuando Él te levante a ti, se van a levantar contigo. Dale un fuerte aplauso al Señor y ponte sobre tus pies. Póngase sobre sus pies. Así es que, familia, hoy solo el Señor ha querido recordarle que no podemos impedir las tormentas ni las tempestades. No las podemos impedir. Pero hay algo que el diablo no puede impedir sobre esas tempestades. Y es que el gran yo soy, ese Padre celestial que usted tiene, esté con usted. Amén. Entonces allí cierre sus ojos y dígale: Señor, hoy me acerco a ti, sabiendo, papá, que en medio de mi tempestad estás caminando a mi lado, Señor. Que aunque hay momentos que no te logro apreciar con claridad, tú estás ahí, Señor. Tú estás ahí tratando de llamar mi atención, papá, para que deje de ver la barca, Señor, y pueda ver nuevamente tu rostro sobre mi vida, papá. Si hoy está afrontando